Qué gusto que te puedas conectar nuevamente esta noche, 2 de diciembre, en la cual seguimos avanzando en este caminar en la Navidad hacia el día 25. Y ahora que estamos hablando de cómo es la Navidad desde el inicio, desde el Génesis, creo que nos lleva precisamente a reflexionar en algo bastante interesante la palabra del Señor en esta noche. Dice Génesis capítulo 3 verso 15: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Estoy seguro que quizás tú has oído de cómo se celebra la Navidad, pero quizás sería raro decir, ¿por qué no celebramos Navidad en julio? Por eso quizás te suena raro que empecemos este tiempo devocional hablando de Navidad en Génesis. Y por eso es que los siguientes días, a medida de que nos vayamos preparando para la Navidad, vamos a ir descubriendo qué es lo que el Señor tiene a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Génesis 3:15 nos da a menudo algo que se le conoce como el primer evangelio. Se necesitaba una buena noticia para poder entender lo que el primer ser humano quebrantó, violentando una ley conocida de Dios: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el castigo prometido por esa desobediencia, pues era la muerte. La serpiente había prometido por esa desobediencia cosas que Dios no había dicho. Entonces la serpiente, tentando a la mujer, la llevó a desconfiar de Dios, a cuestionar su bondad y aún su poder creador. Por eso es que pareciera que en un abrir y cerrar de ojos, el árbol que Dios había prohibido se volvió atractivo a la vista, tanto del hombre como de la mujer. Trágicamente, en ese momento, la mujer tomó de su fruto y lo comió, y posteriormente se lo entregó a su esposo para que pudiera él tomarlo juntamente con ella. Y así fue como Eva oyó a la serpiente. Adán oyó a Eva, pero lo interesante es que ninguno escuchó a Dios. Considera el plan del maligno en el huerto en relación con tu propia vida. Es posible que oigas hablar así de cientos de temas en la actualidad, y muchos de ellos se entrarán posiblemente en conflicto, no solamente con tus principios, sino con los mandamientos de Dios en las Escrituras. Quizás en sentido figurado puede decirte, escuchas muchas voces que te preguntan, bueno, ¿y por qué sería necesario obedecer una prohibición tan arbitraria e irracional? Eso es lo que hoy mucha gente piensa acerca de los mandamientos de Dios. Por eso la mentira del diablo siempre es la misma: yo puedo hacer posible que experimentes una vida mejor fuera de los límites de los planes de Dios, y me aseguraré que no tengas que lidiar con las consecuencias. Ese es el ofrecimiento que Satanás nos hace. Sin embargo, la verdad es que él no puede cumplir su promesa. Es más, en toda la historia jamás lo ha logrado. Lo que nos sorprende acerca de este relato es lo que sucedió después de la primera gran rebelión del ser humano contra Dios. No es la muerte y el destierro del huerto, porque muchas veces nos quedamos solamente con esa idea. ¿Cómo un Dios bueno puede haber hecho eso con su imagen y su semejanza? Bueno, sino más bien estos efectos se dieron de manera paulatina, no de manera inmediata. Así es, estas consecuencias llegarían a su tiempo, pero primero llegó, esto es interesante, la promesa divina. Eso nos recuerda una maravillosa verdad acerca de nuestro Dios.
y que quizás la Navidad nos debe de ayudar a recordarla en cada momento. Que de Dios fluye gracia inmerecida, incluso a pesar de la rebeldía humana. Esta magnífica promesa de Dios consistía en que una simiente, es decir, un descendiente de esa mujer, de ese varón, llegaría a lidiar con esa serpiente, el gran usurpador que se rebeló contra los mismos propósitos de Dios, tendría fin. Y desde este punto de Génesis y durante el resto de la historia bíblica, ha habido una guerra entre el maligno y la humanidad, entre la punta de la creación de Dios y aquel que se rebeló contra Dios. En el mismo instante que la humanidad fue desterrada del huerto, el maligno recibió la advertencia de que algún día nacería un hijo que devastaría todos sus malvados planes. Y a partir de ese punto, el nacimiento de todo niño varón, de acuerdo a la historia bíblica, hacía saltar la pregunta: ¿será este el niño que Dios prometió para derrotar a esa serpiente? El objetivo del enemigo siempre fue intentar confundir a la humanidad. También era, o ha sido, llevar a la humanidad a que no recibiera jamás aquella simiente del versículo 15 de Génesis. Esto lo explica Goliat contra David, a los babilonios contra Jerusalén en la historia bíblica, a Nabucodonosor contra Daniel, y hay tantos otros ejemplos en todo el Antiguo Testamento que podríamos decir que el amor de Dios está presente a cada momento. Y no es exageración decir que Satanás intentó con todas sus fuerzas evitar la Navidad. Esa Navidad que durante miles de años la humanidad esperaba. Y por lo que vemos en la historia bíblica, es que realmente en la Navidad no es una fecha, sino que más bien es un día de celebración. Ciertamente Dios tenía esto en sus planes, simplemente que no lo reveló a la humanidad. Esta celebración es el peor momento para la existencia de nuestro acusador. ¿Quién más pudo haber estado detrás de la obsesión de Herodes de destruir a todos los niños varones de menos de 2 años? Él siempre ha buscado destruir lo que Dios ha planeado. Esta enemistad entre aquel que Dios prometió que aplastaría la cabeza de la serpiente y la serpiente misma es el gran conflicto de la historia humana. Es la trama, que une a toda la Biblia. Mientras que la historia de la Biblia es la historia de la redención, la historia de Satanás es la historia de arruinar los planes de Dios. Sin embargo, a diferencia del diablo, nosotros podemos decir a Dios: yo sé bien que tú lo puedes todo, que hay cosas que no es posible frustrar. Pero eso lo podemos decir porque conocemos ahora sus planes. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no conocen de la palabra del Señor? Aquellos que quizás no han entendido que antes de que se arruinara la relación con Dios a causa de la rebelión, antes incluso de la creación de Adán y Eva, Dios ya había planeado nuestro rescate. Pero aunque la Biblia no nos explica directamente por qué Dios permitió la caída y seguirá siendo un gran enigma, sí nos da prueba de una verdad: Él está en control de todas las cosas. Esa es la razón para celebrar la Navidad. Si anhelas vivir bajo el gobierno de aquel que hará que todo lo malo que tú estás viviendo hoy resulte para bien, entonces estás en el sendero correcto, ya que Dios está bajo el control de todo. Nada pudo evitar el nacimiento del niño prometido. La promesa se iba a cumplir. Nació el que aplastará la cabeza de la serpiente, el nombre sobre el cual es todo nombre: Jesús de Nazaret. Entonces esto nos muestra que Dios está bajo el control de todo. Nada pudo evitar la vida perfecta que Él llevó, ya que Dios está en control de todo.
Nada pudo evitar su triunfo en la cruz, en el momento que aplastó la cabeza de la serpiente, cumpliendo quizás una de las promesas más antiguas de la historia. Así que nos damos cuenta que Dios tiene un plan perfecto: llevar a cabo su gran restauración. Así que el bebé en el pesebre de Navidad es la simiente de Génesis 3:15. Podemos descansar en la realidad de que Jesús estuvo siempre y estará en control de todo. Y podemos recordar algún día que Él nos va a reunir, como dice su palabra. Pero no será en este Edén. Tendrá que ser en uno nuevo, donde podremos gozarnos en participar cada día de alabar y glorificar su nombre. Por eso es que la Navidad no solamente es regalos y algarabía como la gente lo cree, sino es el privilegio de saber que una vida eterna, sin pecado, sin tristeza, sin enfermedad, sin amargura, sin divisiones familiares, sin riñas políticas, sin guerras, es una realidad. Solo habrá belleza eterna. Todo volverá a ser como sucedió en Génesis: una comunión perfecta con nuestro Creador. Y quisiera que esta noche, antes de ir a dormir, puedas reflexionar en esto. ¿Qué ámbito de tu vida necesita la seguridad y el consuelo de saber que Jesús está en control de todo y que siempre lo estará? Quizás en tu salud, quizás en tus finanzas, quizás en la vida de tus hijos, en tu trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué sería diferente en tu perspectiva del futuro si recordaras que un día Jesús hará que todo eso que pareciera ser hoy malo va a resultar para bien? Hay un antiguo himno escrito por Ronald Chrisman, y en este pequeño himno, en este estribillo, él dice lo siguiente: de las estrellas, Creador; de todo el mundo, el Redentor; de los creyentes eres la luz. Escúchanos, Cristo Jesús. Movido por tu excelso amor, viniste al mundo, buen Señor, para salvar de perdición a los que buscan de ti el perdón. Naciste de una virgen fiel, pero naciste para sufrir una pena cruel de los que andaban sin la luz, y tú subiste a la cruz. Jesús, tu nombre al escuchar, tus maravillas al mirar, ¿cómo no creer que los santos se arrodillarán y todos los seres temblarán? Oh gran juez de todo corazón, te suplicamos con fervor que cuando al mundo volverás, pero siempre defiéndenos de Satanás. Al Padre fuente de bondad, al Hijo celeste verdad, al eternal consolador, damos toda gloria y rendimos todo honor. Este himno se titula De las estrellas, Creador, de Ronald Chrisman. Así que, iglesia, tenemos un gran reto. Así como todo tiene una promesa y un cumplimiento en nuestro Dios, quizás más que centrarnos solo en las promesas o en los regalos, centrémonos en el dador de la palabra fiel. Así que yo te invito a orar, y si hoy hay alguna duda en tu corazón, hay alguna duda en algún área de tu vida, recuerda que aún todo lo que parece malo, como nos dice Pablo, todo eso nos va a ayudar a bien. Pero para ello necesitamos reconocer que hay alguien que es mucho más grande que todo aquello que estamos pasando. Te invito a orar. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo,
Gracias te damos, Señor, porque en ti hay muchas promesas y las encontramos cada una con un cumplimiento en tu palabra. Permítenos confiar en ella. Permítenos confiar plenamente, oh Dios, en lo que tú tienes para nosotros. Que no dudemos, Padre, que no nos sintamos que aun que aquel que nos acusa va a lograr robarnos el gozo y la paz que nos dan tus promesas. Pero nos enfocamos en el dador de las promesas. Nos enfocamos en aquel que es amor, en aquel que es paz verdadera. Así que, Señor, así como vemos el cumplimiento de tus promesas, sabemos, Señor, que cada una de las bendiciones para nuestra vida, quizás algunas tardarán en llegar, quizás algunas, Señor, estarán de manera inmediata, y quizás en otras tenemos que aprender a escuchar el no por respuesta. Pero, Padre, que podamos descansar en ti, porque es muy fácil transgredir tu ley, es muy fácil ser seducidos por el enemigo, pero realmente tú nos llamas a ser guerreros, guerreros que podamos aprender a confiar en ti. Así que en el nombre de Jesús, Señor, si hoy hay alguna duda en la vida de mis hermanos, yo te pido, Señor, que tú afirmes esa verdad, con tu amor, con tu justicia y con tu palabra de poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que tengas una excelente noche y nos saludamos mañana para continuar con nuestro tiempo devocional. Nació ya nuestro Rey. Bendiciones.